Buenos días, soy el estudiante Javier Aymán de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en la etapa de nivelación y voy a explicar en este breve video lo que es las series gráficas, explicarlo con ejemplos y un concepto de ello. Las series gráficas son ejercicios de razonamiento lógico que consisten en una secuencia de figuras, símbolos o dibujos, organizados según una regla o patrón determinado. La persona debe observar cuidadosamente los cambios que ocurren entre las figuras para identificar la relación que existen entre ellas y así determinar cuál es la figura que continúa la serie o cuál falta en un espacio vacío. Estos patrones pueden incluir cambios de posición, tamaño, forma o cantidad de elementos, color o dirección. También puede distinguirse mediante un giro o combinación de varias características al mismo tiempo. Estas actividades ayudan a desarrollar la observación, la concentración, el análisis y el pensamiento lógico. Estas series gráficas son muy utilizadas en pruebas de aptitud, exámenes de admisión y evaluaciones psicotécnicas para medir la capacidad de razonamiento no verbal de una persona. Ahora vamos a empezar con este primer ejercicio. Como aquí ya les di el pequeño concepto de lo que es una serie gráfica, nosotros tenemos que observar primeramente cómo se relacionan cada uno de estos para encontrar la incógnita, o sea, en la figura que falta, ¿ya? Tenemos en la primera figura que es un cuadrado dividido en cuatro partes, en la que una esquina tiene una X y en la otra un triángulo. En la segunda también es un cuadrado dividido en cuatro con una X y un triángulo. En la tercera también. Y ahora ahí ya vemos que tienen características en común, que todas tienen las mismas figuras por dentro y lo único que cambia sería la posición. Y ahora, para hacer un análisis y llegar a la conclusión, también en algunas series gráficas nos suelen dar opciones, ya. Ahora, basándonos en la primera y en la segunda, como que no hay ninguna relación directa, pero ya la tercera vemos que sí, es que el triángulo está en la misma posición y la X pues no. Entonces ahí tendríamos que ver cómo se relaciona el resto con las demás figuras, ¿ya? En la primera y la segunda vemos que la X pasó de estar en la parte derecha de la esquina a pasar en la izquierda de la parte de arriba, ¿ya? Y el triángulo de estar en la esquina pasó a estar en su otro opuesto. Entonces, en la tercera imagen ya vemos que el triángulo pasó de estar de la esquina a la otra. Entonces de esta volvió a estar en la misma posición, pero la X como que se mueve hacia la izquierda en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si la X se mueve para la izquierda, como al sentido contrario del reloj, y el triángulo pasa de contrario a contrario, tendríamos que buscar una figura que este sea al contrario de la última figura. Entonces, si el triángulo está aquí, tendremos que encontrar una figura cuyo triángulo esté en la esquina superior derecha, sería en esta parte, y la X tendría que estar en esta parte. Entonces ya, ahora teniendo eso en cuenta, tenemos que ver las opciones que tenemos. En las opciones la única que llega a esa relación sería la respuesta D, ya. Entonces, como ya tenemos claro cómo fue la secuencia y cómo se siguen los pasos, ya tenemos hasta aquí la respuesta basándonos en las opciones. Aunque si no tuviéramos opciones, también podríamos distinguirlo por las características que ya teníamos. Lo que nosotros hicimos fue de razonar y darnos cuenta de que la X se mueve al sentido contrario del reloj y el triángulo se mueve en paralelo, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos la respuesta correcta, que sería la D. Y ahí ya solo lo marcamos. Entonces ya tenemos la respuesta de este primer ejercicio, que sería la respuesta D. Ahora continuamos con el siguiente ejercicio, que sería ya con otra característica, que sería que las partes de una figura están pintadas. Basándonos en la primera y en la segunda, no tienen relación directa. A veces las secuencias estas tienen una relación, pero no directamente con la siguiente, sino con la pasando una casilla, o sea, a la siguiente figura, no a la siguiente que continúa, sino a la siguiente de la siguiente, se podría decir. Entonces, de la primera a la segunda no hay una relación directa, pero de la primera a la tercera sí, lo cual sería que está invertida al opuesto. Entonces, si seguimos esa misma relación con la segunda figura, se supone que en la segunda figura debería estar conectada con la cuarta. Entonces,
De la primera a la tercera nos damos cuenta que está al opuesto. Entonces, para la segunda también tendríamos que buscar su puesto, lo cual está un cuadrado dividido con una X, lo cual lo separa en 4 triángulos, que está pintado solo el de abajo. Tendría que estar lo mismo acá, un cuadrado dividido en 4 partes por una X. Dividido en una X por 4 partes que serían en triángulos, y si está pintada en la parte de abajo tendremos que pintar la parte de arriba. Ya. Entonces, ya como ya tuvimos ese razonamiento, solo vamos a las opciones y ahí también nos podíamos basar y ver cuál tenía las mismas similitud. La C casi se acerca, pero no, tendría que ser la D, porque la D ya está dividida al mismo par que las otras. Tienes un cuadrado dividido en X por 4 partes que serían en triángulos y pintada en la parte de arriba. Y bueno, esa sería toda mi explicación sobre las series gráficas. Espero haya quedado todo entendido y muchas gracias por prestar atención al video.